Saludos fraternos a todos los que en este día, miércoles 27 de mayo, estamos nuevamente en la intención de buscar más y conocer de la palabra de Dios. En ese entendido, debería yo hacer unas aclaraciones en esta ocasión. Resulta, mis amados hermanos, de que a raíz de todos los estudios bíblicos que hemos dado, los venimos dando desde en el mes de marzo, allá por el 22 de marzo, empezamos con las predicaciones online y luego continuamos los estudios bíblicos de los días miércoles y viernes, y habíamos continuado los estudios bíblicos de los dones espirituales. En ese entonces, pues, los dones espirituales los seguimos dando, pero a medida que se fue haciendo más intensa esta situación de la pandemia, tuvimos que recurrir a que habláramos acerca de lo que estaba sucediendo. Bien, entonces dimos algunos estudios bíblicos de los dones espirituales, los interrumpimos y empezamos a hablar acerca de la venida del Señor. Pero dentro de ese tema empezamos también a enseñar según las Escrituras. Todo es según las Escrituras acerca del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y luego qué sucede cuando nos sucede el rapto. Nos vamos y nos encontramos con el Señor Jesús allá en los cielos. Eso se enseñó, y también se habló de qué era lo que iba a suceder allá arriba. Entonces eventos trascendentales, como es el tribunal de Cristo, explicamos claramente de que en el tribunal de Cristo no vamos a juicio, sino que a recibir galardones. Y luego pues las bodas del Cordero, eventos que sucederán allá arriba. Bien, terminando esa fase de donde terminamos con las bodas del Cordero, deberíamos de haber regresado ya no al rapto de la iglesia, sino que qué sucede después e inmediatamente del rapto de la iglesia. Y como ustedes ya lo saben, sucede aquí en la tierra, los que se quedaron en un periodo de 7 años, lo que se llama los 3 y medio años primeros, se llama la tribulación, y los subsiguientes se llama la gran tribulación. De eso nos quedamos pendiente, porque empezamos a ver que durante todo ese tiempo que veníamos desarrollando este tema, sucede que en el ámbito cristiano, evangélico, y en el ámbito común, y en todas estas cosas, empiezan a surgir las profecías, y que esto, y los memes de las profecías, y los textos bíblicos proféticos, apocalípticos, y todo eso. Entonces tuvimos que regresar y establecer un nuevo tema, y ese nuevo tema fue ¿qué es la profecía? Porque resulta de que muchos hermanos, y con todo respeto y amor lo digo, pero lo sostengo, muchos hermanos no conocían ni el rapto de la iglesia, ni qué sucederá cuando nos vamos en el cielo, qué eventos van a estar ahí en el cielo, y también
Una vez sucede el rapto de la iglesia, inmediatamente, ¿qué eventos sucederán aquí en la tierra? La tribulación y la gran tribulación. Entonces, en todo ese maremango de información que se estaba sucediendo, entonces tuvimos que detener lo que sería ya estudiar la tribulación y la gran tribulación por estudiar las profecías. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. Una serie de gentes diciendo cosas proféticas y todo eso, y nos llevó prácticamente casi 21 días o 3 semanas o un mes, ya no recuerdo casi, pero hablando qué son las profecías. Y lo vimos, que es la profecía, es cuando Dios le habla al profeta y el profeta le habla al pueblo. Ejemplo, Dios le dice al profeta, Isaías o Jeremías, voy a poner 2 ejemplos rápidos. Anda, ve y dile a mi pueblo que a causa de su idolatría y que esto y lo otro, me han dejado. Pero si ellos dejan de hacer eso, si se vuelven de sus caminos, yo no destruiré la ciudad o no caerá sobre ellos los ejércitos enemigos o hambruna o pestilencia, alguna cosa. Pero si ellos no quieren hacer eso, entonces le caerá ese juicio de parte mía. Y así era. Dios hablando con el profeta con el pueblo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿para cuándo fue tal o cual profecía? Ya lo explicamos. Ustedes vean los videos anteriores, ahí está explicado. ¿Para cuándo? Y pusimos varios ejemplos de profecía. Muy bien. Luego, ¿para quién? ¿Para qué pueblo, qué país, qué ciudad, qué población? ¿Y por qué? Pues por esto, a causa de su idolatría, de su desobediencia, de su rebeldía y todo eso. ¿Y qué es lo que le va a suceder? Sucederá esto y lo otro y aquello. ¿Y cuándo se va a cumplir? Y ahí está el punto clave de lo que es una profecía. ¿Para cuándo? Y explicamos, y ahí están en los videos, repito, donde se dice claramente que tal profecía se cumplió en tal fecha, tal profecía se cumplió en otra fecha, tal profecía se cumplió en otra, tal profecía era para este pueblo, tal profecía era para esta ciudad, tal profecía era para estas personas, todos. Y ahí se ven también que las profecías se cumplieron. Y llegábamos, me recuerdo, a la profecía de Joel, capítulo 2, donde esa profecía tiene 2 cumplimientos. Uno, el cumplimiento primero de esa profecía es que en el Pentecostés, en la celebración de esa fiesta solemne, se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y luego pues hubo en esa oportunidad, hablaron en lenguas y todo eso, y ahí se cumplió una parte de la profecía de Joel 2, 28 y 29. Ahí se cumplió. Pero los siguientes versículos, el 30 al versículo 32, el cumplimiento todavía no fue ni es, sino que será. Entonces, ese acontecimiento está por suceder. ¿Cuándo? No se sabe. Bien. Luego aclaramos y dimos algunas de las profecías, así muy a la rápida, pero muy a la rápida. Lo aclaré acerca de el libro profético de Daniel. Entonces, en este evento suceden pues acontecimientos donde le dice Dios por medio del ángel, anda, escribe en este libro y esto, que son unas cosas que sucederán, y ustedes ya lo vieron en los anteriores videos. ¿Y por qué hago yo esta aclaración en este momento? Porque resulta de que a raíz de muchas preguntas y muchas
opiniones, que todas son bienvenidas y con cariño, con amor, porque yo aprendo de ustedes. Yo aprendo de ustedes y también aprendo de aquí, de las Escrituras. Esos son mis maestros. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha puesto para que nos guíe, pero nos ha dejado su palabra revelada. Aquí está lo que se llama la Biblia, palabra revelada de Dios. Perfecto. Pero hasta el día de hoy estoy miércoles 27 de mayo, y hay algunos hermanos que tienen dudas y acerca de lo que está sucediendo hoy. Y bueno, entonces daría la impresión o que yo no me expliqué bien, o no me he explicado bien, o que quizás muy rápido, quizá los ejemplos que puse, quizá no fueron tan explícitos, pero hay hermanos que todavía están interpretando o confundidos con el texto de Mateo capítulo 24. Los que conocemos un poquito de estar leyendo las Escrituras y en el lenguaje que ocupamos en teología, decimos que este es un capítulo tribulacionario. Así, cuando usted habla con un pastor, con un estudiante de teología y qué sé yo, entonces le dice, bueno, y Mateo 24, ese es un capítulo tribulacionario. Y como ya eso es común en el lenguaje nuestro, nosotros creemos que toda la gente sabe de qué es tribulacionario, y ya estuvo. Sin embargo, debo yo de entender que habrán algunos hermanos que no conocen eso. Entonces me voy a tomar hoy el cuidado, prácticamente me lo voy a tomar, y le estoy quitando tiempo a los estudios bíblicos, pero esto es necesario hacerlo. Voy a leer junto con ustedes Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y a partir del versículo 1. Aclaración importante antes de todo lo que voy a decir. Toda esta documentación que yo me voy a referir aquí en este momento no es de mi propia inteligencia, no señor. Primeramente sacada de aquí, y de aquí se plasma en esto que yo le llamo estudio. Bien, ¿quiénes son los que en esta parte nos ayudan también? Mire, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, una serie de libros de texto de los profetas, del Nuevo Testamento, el libro, el Evangelio propio de Mateo, todo eso. Además de que usted, le recomiendo, se apoye no en libritos esos, a veces de 4 o 5 páginas que por ahí le andan ofreciendo. Cuidado, eso no. Usted busque libros de texto, comentarios de gente evangélica con una capacidad teológica, exegética correcta, que maneje bien la hermenéutica y la exégesis. Yo me sustento, aparte de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, en inminentes teólogos como el doctor Evis Carballosa, español, toda una autoridad. También me tomo información del doctor John MacArthur, una eminencia. También me tomo información de el hermano, él no le gustaba que le dijeran teólogo ni nada, el hermano Carlos Fushan, el editor de la Biblia textual de Sociedades Bíblicas Hispanoamericanas.
Esta Biblia textual es hasta el día de hoy una de las Biblias con mayor credibilidad por su contenido exegético, por su contenido bíblico, por su contenido arqueológico y teológico. Señores míos, Biblia textual, Carlos Foucham. Aparte de ellos, me guío por comentarios de Matthew Henry y otros más que me tardaría en estarles explicando quiénes son. Entonces, mucha de la información que vamos a ver hoy está sustentado en la palabra de Dios y en los eruditos que la han escudriñado concienzudamente. Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ajá, los edificios del templo. Ah, ¿de cuál templo? Del gran templo que se había construido y que era el orgullo de ellos, de los, ¿cómo se llama?, de los judíos, los religiosos de aquella época. Ese era su orgullo. Mirad estas grandes maravillas de este templo y todo eso. Mira lo que se ha hecho, mira la belleza de oro y todo eso, las partes internas y cosas del templo. Ellos se vanagloriaban, los judíos, de su templo, que por cierto, sí señor, era una de las maravillas arquitectónicas en belleza y lujo de aquella época. O sea, ¿de cuál época? De la misma época, de ahí de Jesús, de Mateo 24. Y es cuando los discípulos, cuando salió del templo, dice, o sea que habían llegado por ahí del templo, y se iba, y entonces ya iban, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, o sea que era grandísimo. Entonces, la arquitectura que tenía ese templo era bellísimo. Los edificios del templo era toda una infraestructura maravillosa, esplendorosa y digna de admirar humanamente. Bien, repito y ténganlo en cuenta, que para los judíos, no se olvide que los discípulos de Jesús, discípulos, eran judíos. Por lo tanto, ellos también tenían como orgullo su edificio, su templo, al cual ellos, ahí se adoraba a Jehová de los ejércitos. Muy bien. Ellos pues le explicaron a Jesús lo hermoso que era ese templo. Y dice en el versículo 2, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Yo sé que usted está leyendo Mateo 24, pero si no, lo va a leer después. ¿Veis todo esto? Como quien dice, miren todo esto. De cierto os digo que no quedará aquí, o sea, en este terreno, piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso le dijo el Señor Jesús. ¿Y eso qué es? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Desde ese momento el Señor Jesús ya estaba hablando de algo profético que iba a suceder. Porque le dice acá, de cierto os digo, a la verdad, pues, que no quedará aquí, piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ¿qué será eso, pues? De que el Señor Jesús decía, y como a veces no sé qué pasa con el pueblo de Dios, que no preguntan. Y entonces, eso, mis hermanos, eso que estaba diciendo ahí el Señor Jesús, era una profecía sobre lo que iba a suceder en el año 70. Después de que el Señor Jesús
ascendió a los cielos. 35 años más tarde, aproximadamente, hago la corrección, vino a Jerusalén un general que después fue emperador, que se llamaba Tito Flavio Vespasiano. Y bajo el mando de él y sus tropas, destruyeron todo el templo. Todo el templo. Y no quedó piedra sobre piedra. Esas frases que dijo el Señor Jesús se cumplieron en el año 70 de Cristo. Se cumplió la profecía. Continúo yo en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? De la venida del Mesías. ¿Y del fin del siglo? Y del fin de toda esta generación. Vamos pues por partes a las preguntas que ellos hicieron. Repito, estoy en Mateo 24, versículo 3. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. O sea, le dijeron: ven para acá, te queremos hacer una pregunta. Dinos, decinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo del templo. Porque ellos jamás se imaginaban, hombre, que era un monumento tan bellísimo, tan grande, tan fuerte y tan bien construido, que no, ¿quién lo va a destruir eso? No, esto no se cae ni con nada. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? Ya le hicieron la primera pregunta. Luego continúa la siguiente. ¿Qué señal habrá de tu venida? La venida de él, que le estaban preguntando, era de que ellos entonces ya habían oído que el Señor Jesús iba a ser crucificado. Fíjate que todavía está en la tierra él. Iba a ser crucificado, iba a morir, y él les había dicho que al tercer día resucitará, y como que sí ya lo habían entendido, pero vamos. Y entonces, ¿y qué señal será de tu venida? Esto, lo que ellos estaban diciendo de tu venida como Mesías, cuando vas a regresar, es lo que nosotros le llamamos, y la Biblia lo describe, como la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será que vas a volver a la tierra? La segunda venida. Entonces, atención, la primera venida de Cristo ya sucedió. Fue cuando vino, nació, creció, predicó, fue crucificado, y usted sabe todo. Esa es la primera venida. Él se fue a los cielos. Usted puede ver que ascendió a los cielos. Nadie más ha ascendido a los cielos, Señor. Nadie más, solamente Él. Así, visto, sobre todos. Y eso usted lo puede ver en Hechos, capítulo 1. Ahí léalo y va a ver cómo ascendió el Señor Jesús. Entonces, y está hoy a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si quisiera ver eso, Romanos 8:34. Continúo. ¿Cuándo será? Dice. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrá cuando tú vengas? Y esa ocasión, cuando Jesús venga, esa será
el tiempo de la segunda venida de Jesús. Más aclaración. El día del rapto, nosotros nos vamos, nos encontramos con el Señor Jesús en las nubes. Vuelvo a repetirlo, Él no pone sus pies en la tierra, por lo tanto no es su venida acá, sino que nos encontramos con Él y nos lleva allá y estaremos en aquellos eventos tan hermosos y preciosos que la Biblia los describe. Pero ¿y qué señal habrá de tu venida? Esa es ¿qué? ¿Y cómo vamos a saber cuándo tú vas a venir? Ajá, vamos a ver. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? No se sabe. Nadie lo sabe. Solamente el Padre. Nadie lo sabe. Nadie. Entonces, si usted oye una gente que ya dice que ya es el fin del mundo, que aquí, que allá y todo eso, pues dígale gracias, está interesante esto. Pero nadie. Por eso hay esas denominaciones que por ética y por respeto no menciono los nombres. Pero unos en 1914 o 1917 dijeron que era el fin del mundo. De ahí que lo dijeron en otra corrección. De ahí lo corrigieron otro. Y ya le hemos hablado en esto. Y todos dicen eso, la venida de Cristo. Y no, nadie lo sabe. Hermanos míos, amigos míos que están viendo esto, hoy puede suceder el rapto de la iglesia. Hoy. A lo mejor en el transcurso de este video sucede. O a lo mejor hoy en la noche. O a lo mejor mañana, dentro de un mes, 3 años, 10 años, no sé. Nadie lo sabe. Pero que la segunda venida del Señor Jesús, ese es otro evento que tampoco nadie lo sabe. Pero ahí está la cosa. El Señor dio luces como unas guías. Entonces repito, ¿y qué señal habrá de tu venida? Sería la segunda venida de Cristo a la tierra, que será allá en el milenio. Tome nota de el milenio. Quedémonos así, para no enrollarnos un poco. Y a la tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Acuérdese que los lenguajes que ellos ocupaban no era como el que ocupamos hoy. Es bien distinto. Por eso, yo siempre molesto a mis queridos hermanos pastores consiervos, porque cuando he tenido la oportunidad de predicar en sus iglesias, siempre los pongo como a picar ahí, a estar un poquito, no en conflicto que va, sino que les digo a sus discípulos, a los miembros de sus congregaciones, pregúntenle al pastor, hombre, pregúntenle, él les va a explicar, y entonces los pongo en aprieto, pero no es ningún aprieto, es una alegría, porque cuando uno no lo sabe, lo consulta, lo busca, investiga, para poder explicarle bien a las personas. Entonces, y del fin del siglo, o sea, la consumación de este siglo, esta expresión se refiere a la destrucción de Jerusalén. Describe también la terminación del pacto de Dios con Israel. Pero la consumación o el fin del siglo puede referirse también al final de la historia del mundo antes del milenio. Atención, como le dije, esas palabritas, esos datos, milenio, antes del milenio, tiene que írselo usted grabando. Bien. La señal de tu venida, repito, ellos no conocían, porque no les había sido revelado, el tema escatológico. Escatológico son de las cosas que van a venir. Y su pregunta, pues, ellos la hacían con una buena
intención. Pero ellos no preveían una segunda venida de Él. Eso solo la pregunta la hicieron, pero no la preveían. Sin embargo, hoy nosotros, esta generación que ya conocemos las Escrituras y todo, sí sabemos que el Señor Jesús vendrá otra vez a la tierra. Ya no vendrá manso y humilde, sino que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, y regirá en esta tierra con vara de hierro. Tema que veremos más adelante. Entonces, ellos no podían anticipar, todavía no razonaban en esta pregunta qué era lo que iba a suceder. Continúo yo en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado. No se vayan a dejar engañar por tanta gente. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Ya está sucediendo hoy, en este tiempo. Recuérdese, estamos miércoles 27 de mayo, donde un montón de gente que anda diciendo cosas proféticas, textos bíblicos, proféticos, apocalípticos, y no leen ni los describen, o sea, no los relatan diciendo para qué fecha fue esa profecía y cuándo se cumplió, sino que andan diciendo que son las profecías y esas profecías que ya se van a cumplir, que se están cumpliendo hoy. No, habíamos explicado que hay profecías que literalmente, mire, literalmente, como coinciden, y hay algunas que casi igual, pero tal profecía del que casi es igual hoy, esta profecía ya se cumplió. Por lo tanto, esta, aunque parece igualita y casi encaja, pues no, ya se cumplió. Entonces no podemos estarla aplicando ni diciéndole a la gente que esto y lo otro. Pero si esto que la gente lo hace, yo debo de entender que lo hace de buena voluntad. Lo hace con sus hermanos de sus iglesias, quieren darles más información, y entonces ese tiempo pues que lo ocupan pues está bien, digamos, pero hay que tener mucho cuidado. Mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por increíble que les parezca, mis queridos hermanos y los que están viendo este video, apreciables amigos también, nos vamos a quedar acá, porque ya de este versículo 5, pues ya han sucedido casos de gente que dicen que es el Cristo, el anticristo, el otro que dijo que era San Pablo, y en fin, una serie de hombres, y uno que murió por ahí, que decía que él era, primero diciendo que era el apóstol Pablo, después dijo que era Cristo, y terminó diciendo que era el anticristo. Y como se murió y dejó como que en el testamento, pues que el siguiente será mi esposa, y hoy dice la señora que ella es Cristo mujer. Mire cómo está esto de torcido. Bien, vamos a quedarnos aquí, no sin antes recordarles a todos: miércoles 27 de mayo del fatídico año 2020. Todavía continuamos, la humanidad y este país estamos en cuarentena.
O sea, estamos resguardados en nuestras casas, tenemos permiso para salir 1 o 2 veces por semana, debemos de andar con tapabocas, todas las cosas higiénicas, medidas higiénicas para evitar un contagio. Recomiendo muy respetuosamente, sígalas, hermano, sígalas. De todo esto que está pasando, entendemos que Dios nos guarda y nos cuida. Así debemos de entenderlo. De su santa voluntad es que el Señor nos protege. ¿Usted tiene fe en el Señor? Muy bien. Hable todos los días con Él, en todo momento. Dígale que le guarde y que le cuide, que le proteja. Oremos también por aquellos hermanos y hermanas que están en niveles de médicos, de enfermeras, de técnicos, de motoristas, de estudiantes, de lo que sea, en el área de la medicina, que prácticamente ellos están muy cerca de una contaminación. Pero para mis hermanos que están en el área de medicina y las enfermeras y mis hermanas estudiantes de medicina y todo eso, y médicos también que los conozco, sabemos que quien nos guarda y nos cuida es Jehová de los ejércitos, es Dios. Pero debemos de tomar, ¿verdad?, las medidas que a nosotros nos corresponden. Muchas gracias por estar en este video y continuará, porque este capítulo 24 creo que nos va a llevar unas 3 intervenciones más. Que Dios les bendiga y hasta que nos volvamos a ver el próximo viernes 29 de mayo, si es que Cristo no ha venido. Bendiciones.